hablar hoy día acerca del tabernáculo de David y de cómo traer el cielo a la tierra. Entonces, simplemente para comenzar, quiero compartir con ustedes que tenemos un gran privilegio en nuestras propias Biblias de poder conocer cómo es la realidad eterna y cómo es el cielo y qué es lo que está sucediendo en el cielo. Y por qué Juan tuvo una revelación de eso y lo registró en el libro de Apocalipsis. Entonces, gracias al libro de Apocalipsis, sabemos que en el cielo hay oración y adoración constante y que todo es en torno a Dios, en torno al que está sentado en el trono, ¿no? Al Padre, al Creador, pero también en torno a Jesús, el Cordero que fue inmolado. Y Dios nos está llevando, yo creo que a todos nosotros, a tener esa revelación de cómo es la adoración eterna, de qué es lo que está sucediendo en el cielo, para que nosotros también podamos experimentar esa realidad aquí en la tierra. Lo que está sucediendo en los cielos, Dios lo quiere traer aquí en la tierra. Cada mover de oración y adoración significativo que encontramos en la palabra, siempre ha tenido revelación de quién es Dios y de lo que sucede en el cielo, y han establecido eso aquí en la tierra. Eso sucede, por ejemplo, con Moisés, ¿no? En Hebreos 8:3 y hasta el versículo 5 vemos que el tabernáculo que Moisés estableció era una copia y una sombra del tabernáculo en los cielos, ¿no? Dios le había dicho a Moisés, haz completamente como has visto, ¿no? Del cielo. Entonces parece que Dios le dio revelación a Moisés, ¿no? Y lo impresionante del tabernáculo de Moisés es que el orden establecido de adoración, el sistema de adoración de ese tiempo, era un sistema de adoración sacrificial, era a través de sacrificios. Entonces yo creo que la revelación que Dios le dio a Moisés era la revelación el sacrificio de Jesús, ¿no? De cómo iba a haber un cordero que iba a ser inmolado. Y obviamente todos los sacrificios que ellos estaban haciendo eran parte de su adoración, pero al mismo tiempo su adoración y su oración estaban siendo proféticas, anunciando que iba a haber un sacrificio perfecto. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo nos dice que no es que todo eso está caducado, ¿sí? De alguna manera en Hebreos nos explica que ya no se necesita más sacrificios de animales. Nosotros ahorita ya no tenemos que matar a un corderito, porque el sacrificio de Jesús ha sido perfecto y suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, y ya no tenemos que venir con esos sacrificios como lo que hacían el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo vemos que Pablo nos dice que sí tenemos que tener una adoración sacrificial en términos de que nuestras vidas estén constantemente puestas en el altar delante de Dios, ¿no? Que nosotros nos rindamos a la voluntad de Dios. El ejemplo máximo de esto, obviamente, es Jesús, ¿no? Jesús es él es el sacrificio, el cordero que fue sacrificado, pero nosotros vemos que parte de ese sacrificio fue decirle al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando Él nos invita a seguirle, dice a todos, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Entonces, esa es nuestra adoración sacrificial, y así es como de alguna manera estamos estableciendo el cielo en la tierra, ¿no? A través de vivir una vida de entrega y rendición total al Señor. Ahora, después de Moisés, se levanta David, ¿no? Como unos 500 años más tarde, y él tiene una revelación también del cielo que él logra establecer aquí en la tierra. Ahora, la revelación de David iba unos pasos más adelante, no era solamente la revelación de la adoración a través del sacrificio, sino que él tiene una revelación de la adoración y la oración continua, ¿no? Mi mamá estaba hablando un poquito de eso, como el Salmo 24 habla de eso, ¿no? De adorar a Dios continuamente, de enfocarse en la hermosura del Señor. Esa revelación tuvo David. Entonces, yo quiero que hoy día podamos hablar de 7 características del mover de oración y adoración establecido en el tiempo de David, ¿no? Una de las cosas que hace David es establecer oración y adoración continua. Primera de Crónicas 16, 37, 39, 40, Primera de Crónicas 9, 33 nos hablan de que en el tiempo de David había oración y adoración de día y de noche. También vemos que habían 24 órdenes de sacerdotes que ministraban, ¿no? Y si tú ves en los cielos, ¿no? Lo que describe Juan,
es que habían 24 ancianos adorando delante de Dios, que hay adoración de día y de noche, eso dice Apocalipsis 4:8, están todo el tiempo declarando santo, santo es el que está sentado en el trono, ¿no? Entonces es como que David tuvo una revelación del trono de Dios, de lo que está sucediendo alrededor del trono y cómo hay oración y adoración incesante, y él logró establecer esa realidad aquí en la tierra, en su tiempo, en medio de su nación. Otro aspecto del mover de oración y adoración que estableció David era la adoración musical. Como les digo, antes era una adoración sacrificial, pero David añade un componente a la adoración sacrificial y es la adoración musical, la adoración a través de la música. Entonces, ¿de dónde saca esta idea David? Obviamente de la revelación que tuvo de lo que sucede en los cielos, porque nosotros leemos, ¿no?, en Apocalipsis 5:8 que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes alrededor del trono tienen arpas y copas, están adorando con instrumentos musicales, ¿no? Escucha que están cantando cánticos nuevos, que hay canciones en los cielos. Entonces, él ve todo eso y logra establecer eso aquí también en la tierra. Hubo un gran despertar espiritual en Israel en el tiempo del rey David, ¿no? Y parte de este despertar espiritual fue que hubo una explosión de adoración a través de la música. En nuestras Biblias, antes de David, nosotros vemos solamente como unas 3 canciones registradas, ¿no? Que es la canción de Moisés, de Miriam y creo que de Ana, la madre de Samuel. Pero a partir de David, y ahí es cuando entran en escena en nuestras Biblias los salmos, vemos 150 salmos. Esos salmos son oraciones, son canciones que se componieron en el tiempo de David. Y de esas 150, ¿no? De esos 150 salmos, 80 fueron escritos por David. Entonces la gente empezó a tener tanto amor por Dios, estar tan fascinada con Dios y estaban tan enfocados en quién era Él, que eso llevaba a la nación realmente a un mover de adoración a través de la música tremendo. Después, otro componente era la creatividad, ¿no? En el tiempo de David hubo mucha creatividad, como le digo, se escribieron todas estas canciones. Yo creo que él vio, ¿no?, como en el cielo había cántico nuevo. Y una de las cosas que tú ves en los salmos es que animan, ¿no?, que cantad al Señor un cántico nuevo. Entonces Dios nos quiere llevar a ser creativos en nuestra oración también, así como en el tiempo de David. Otro aspecto del tabernáculo de David no era que solamente eran creativos, hasta inclusive ellos en ese tiempo crearon nuevos instrumentos musicales para adorar al Señor, así de creativo era. Otro aspecto era que era una adoración gozosa. Dice en Primera de Crónicas 15:28 que cuando estaban llevando el arca del pacto, ¿no?, a Jerusalén, dice que lo estaban haciendo con gran júbilo, con sonido de bocinas y trompetas y címbalos. Estaban totalmente fascinados, así, adorando al Señor con una adoración gozosa. Después era profética. Lo que estaban declarando tenía un impacto que iba a trascender. El libro más citado en el Nuevo Testamento es el libro de los Salmos. Así es cuán profético fue todo lo que sucedió en ese tiempo, lo que ellos estaban declarando. Para que te des un poco de cuenta cuán profético era, el Salmo 22 nos describe la cruz, que estaban ellos ya anunciando en sus canciones, oraciones, lo que iba a suceder con Jesús. Después no solamente era profético, era extravagante. En el tiempo de David dice que cuando estaban trayendo el arca, ellos estaban danzando delante del Señor con todas sus fuerzas. El pueblo ministraba a Dios con toda su fuerza. Y en último lugar, el séptimo componente de lo que David estableció es que era una adoración estratégica, ¿no? O sea, no estaban solamente teniendo oración y adoración continua, estaban teniendo una oración y adoración estratégica, centrada en Dios, pero también lo que estaban declarando era lo que Dios quería que declaren. Quiero terminar con esto, quiero animarles a que revisen los apuntes que se les van a entregar de esto para que puedan entender un poquito más toda esta enseñanza. Pero quiero que nosotros, al igual que David, al igual que Moisés, podamos tener esa capacidad de mirar cómo es la adoración y la oración en los cielos y tratar de hacer lo mismo aquí en la tierra, de establecer eso en la tierra. Si nosotros vemos, digamos, si fuéramos a los cielos, nos daríamos cuenta que, ¿qué escucharíamos en los cielos? Alabanza, adoración, ¿no? Si fuéramos al infierno, queja. Entonces, pero a veces nuestras oraciones son llenas de queja.
Dios quiere llevarnos a hacer la adoración como en el cielo, en la tierra. Después, Jesús es el que está orando ya, Él es el que, la principal ejemplo de intercesión, ¿no? Porque derramó su vida en intercesión, pero sus palabras fueran, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, cuando Dios nos escuche, que escucha a Jesús orando en nosotros, ¿no? Apocalipsis 12, por ejemplo, dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando estamos orando, estamos acusando a nuestros hermanos, estamos acusando a otras personas, o estamos viniendo delante de Dios con el corazón de Jesús, de perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y bueno, les animo a que ustedes puedan revisar un poco más lo de los apuntes. Yo voy a terminar con eso, que el Señor nos dé un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de Dios, y que nos lleve a establecer y ser parte de la restauración del tabernáculo de David en nuestros días. Amén. Yo voy a continuar hablando un poco de de esos aspectos que estaba hablando Ladi sobre el tabernáculo de David. Y les voy a hablar sobre uno en específico, que era lo que decía Ladi, que está en Apocalipsis 5:8. Y si están con sus Biblias, podemos ir a leerlo. Y está hablando de un poco de lo que está sucediendo en el cielo, ¿no? Lo que nos decía Ladi, de cómo David había tenido la revelación, de cómo se estaba llevando a cabo lo que era la adoración y qué es lo que estaba sucediendo en el cielo, ¿no? Y en Apocalipsis 5:8 nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y bueno, esto es solo un fragmento de todo lo que está sucediendo en el cielo. Y hay algo bien interesante que nos habla este pasaje y es sobre las arpas y las copas, ¿no? Por alguna razón, Dios Dios quiso que su trono esté rodeado con esto, ¿no? Que dice que el incienso son las oraciones de los santos y las arpas nos hablan de lo que es la adoración a través de instrumentos musicales. Y David había entendido esto y lo pone a cabo en lo que es el tabernáculo de David. Y me parece súper interesante porque después de que David reúne como 4,000 músicos y ministros que están ahí para adorar a Dios, él crea un modelo totalmente sostenible, porque sí ha estado por bastante tiempo con esto y es algo que había funcionado. Y yo les quiero hablar un poco sobre lo que es el arpa y copa, ¿no? Cómo funciona este modelo y, y como dice esta palabra, no es un modelo, pero vale la pena, creo, entenderlo para que podamos tener tiempos prolongados y sostenibles de oración e intercesión. Y ¿Y cómo funciona el modelo de arpa y copa? Hemos dicho que arpa representa lo que es la adoración a través de instrumentos musicales y la copa es las oraciones. Entonces David empieza a unir estos dos y a trabajar de forma conjunta la oración y la adoración. Y más o menos cómo funciona esto, que es también un modelo que el cuarto de oración lo ha tomado y funciona bastante bien. Y se puede empezar de la siguiente forma para ir un poquito más a lo práctico. Para tener un ciclo de oraciones con arpa y copa, podemos empezar, uno, con la adoración, ¿no? Empezamos y como decía Ladi y hablaban hace rato, el enfoque es la hermosura de Cristo, ¿no? Todo empieza a través de esto. Entonces podemos empezar con canciones que empiecen a exaltar a Dios. Podemos empezar, si tal vez tenemos muchas preocupaciones, muchas peticiones, como decía Lazani, muchas cosas que pensamos que necesitamos, pero todos volvemos a algo y es enfocarnos en la hermosura, en la belleza de quién es Dios y empezamos a exaltar su dignidad. Después de que empezamos a fluir en este tiempo de exaltar la dignidad de Dios y en quién es Él, el líder de alabanza puede empezar a fluir en lo que es cánticos nuevos, ¿no? Lo que Dios le está hablando en ese momento o cánticos en el Espíritu. Después tenemos un tiempo en el que el líder de oración puede empezar la oración y también la Cori les va a hablar un poquito más adelante en que todo esto, lo ideal sería que esté basado en lo que es la palabra, ¿no? El líder de oración empieza un tiempo de leer tal vez un verso bíblico de lo que Dios le está hablando y muestra el enfoque de lo que se va a orar. Entonces, por ejemplo, el líder puede decir, vamos a empezar a orar respecto a Bolivia con este pasaje bíblico, ¿no? Y el líder escoge un pasaje, empieza a orar y en este tiempo de la oración,
como se va haciendo oraciones conjuntas, digamos, con la adoración y la oración, entonces es ideal que el líder de oración pueda hacer oraciones un poco más concentradas y no tan extensas y tampoco que vaya tocando distintos temas, porque creo que podemos ver que Dios tal vez se mueve de una mejor forma cuando todo eso está un poco organizado, ¿no? Y luego de esto, se puede ir a lo que los líderes de adoración empiezan a cantar todo lo que el líder de oración haya orado, ¿no? Entonces ahí vemos cómo podemos tener unidad entre lo que se ora y lo que se canta, porque muchas veces podemos caer en los tiempos de nuestras sesiones, digamos, que tengamos enfoques muy, muy diferentes, ¿no? Uno empieza a orar presto, otra persona empieza a orar y el que canta está como orando todo eso, ¿no? Y como que Dios recibe todo eso, pero cuando hay un orden y todos estamos yendo a lo mismo, todo esto empieza a moverse de una forma mucho más sostenible y también podemos disfrutar de este tiempo de adoración y de intercesión. Y por último, se recurre también a algo que se usaba dentro del modelo de lo que es el tabernáculo, ¿no? Que son los cánticos antifonales, donde hay turnos para cantar, ¿no? Esto más se podría hacer, digamos, cuando estábamos de forma física. A ratos por el Zoom no funciona muy bien, pero lo que se lleva a hacer en el cántico antifonal es que se van dando turnos, ¿no? El líder de oración ha orado cierto texto, entonces uno de los líderes de adoración empieza cantando lo que él ha orado y luego le da lugar a otro y así cada uno va recibiendo lo que Dios está hablando y la verdad es algo bien hermoso porque cada uno de lo que canta va recibiendo de Dios y muchos de nosotros de lo que escuchamos de los demás vamos recibiendo también y es como que el tiempo de oración se hace bien enriquecido, ¿no? Hay muchas cosas que empiezan a salir y al final de todo eso se crea un coro a partir de todo lo que se ha orado y lo que se ha adorado, y todos los intercesores, los que cantan, se pueden unir a este coro y asimilar lo que Dios está hablando y también asimilar lo que estamos orando todos juntos, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de tener un modelo a la hora de establecer periodos largos de adoración e intercesión? Es que los modelos nos traen un cierto orden y también nos ayudan a mantener el enfoque. Como les decía, muchas veces podemos perder el enfoque de hacia dónde estamos yendo, pero cuando se establece algo, es como que todos sabemos por dónde ir. También lo segundo es que podemos tener sesiones sostenibles por un lapso de tiempo muy largo, porque no sé si algún rato han estado como en una oración en una reunión, digamos, de oración, pero que todo el rato es como que solo se habla, 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 y a ratos como puedes caer en como agobiarte un poco, ¿no? Desde escuchar tanto, pero cuando se combina la adoración con la oración, es como que puedes disfrutar un poco más y ya no se hace como algo tan pesado, ¿no? Y mm, y eso, esos son algunas de los beneficios. También es un modelo que nos ayuda a que podamos sostener esto de forma colectiva, ¿no? Y, y la verdad, como alguna experiencia del cuarto de oración, es muy interesante cómo podemos crecer los unos de los otros, escuchando las oraciones de los otros y todos como no jalando por nuestro lado, digamos, yo quiero orar por esto, digamos, y el otro no, pero yo quiero esto, sino todos ponernos de acuerdo y ir hacia lo mismo, ¿no? Y los tiempos de adoración y de intercesión son mucho más ricos cuando todos estamos mirando hacia lo mismo. Y ahora le voy a pasar a la Chio, que ya nos va a hablar también sobre un poco más lo del tabernáculo de David y cómo se está restaurando en este tiempo. Voy a hablar un poquito sobre la restauración de lo que es el tabernáculo de David. Y bueno, cuando hablamos de esto, básicamente pensamos en Amós 9 y en lo que Dios habla ya en Hechos, ¿no? En el capítulo 15. Y como bien decían, ¿no? La Dianita y la Vania es algo que Dios está restaurando en este tiempo. Está restaurando nuestra capacidad de ver y oír, como nos hablaba Ladino, pero en los cielos, para que podamos ser una voz aquí en la tierra. Entonces hay algo que Dios está haciendo que es mucho más grande, mucho más poderoso de lo que nosotros podemos a veces verlo a simple vista, pero podemos sí entenderlo en nuestro espíritu, como decía la pastora Jackie, ¿no? Y me gustaba mucho lo que hablaba Lavania, ¿no? De todo esto que sí se necesita de orden, de enfoque y de hacer algo sostenible. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Cuando leemos Hechos y lo que dice con respecto a lo que es el tabernáculo de David, se lo leo rapidito. Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre
dice el Señor que hace conocer estas cosas desde el principio. Entonces, algo que está en el corazón de Dios es restaurar todo lo que es la alabanza y todo lo que es la adoración 24/7, porque esto es lo que básicamente hacía David, ¿no? E ir mucho más profundo. Dios nos está llevando de lo superficial y nos está haciendo un llamado a ir a lo profundo, a todos, ¿no? Durante este tiempo, el Señor siempre nos ha estado eh, tratando de llevar a este lugar profundo. ¿Por qué? Porque lo superficial siempre nos va a distraer. Vez tras vez nos va hasta cansar lo superficial. Entonces Dios quiere llevarnos a algo mucho más profundo en Él. ¿Y cómo lo logramos? En algo que se va a hacer de manera sostenible, en algo que se va a hacer de manera constante. Y en este caso, la oración y la adoración es aquello que Dios quiere que se esté levantando de una manera constante todo el tiempo, ¿no? Y es bien especial porque el Señor dice, volveré a reconstruir el tabernáculo de David, algo que ya estaba construido, lo vuelve a levantar. De su ruina lo volveré a erigir para que los hombres busquen al Señor. Una de las cosas que a Dios le interesa por medio de esto de restaurar el tabernáculo de David es restaurar su gloria, que nuevamente vuelva la gloria de este tabernáculo. Era impresionante, o sea, no tenía todas las partes del tabernáculo de Moisés. Es más, es la tienda de David, ¿no? Era el arca detrás de las cortinas. Era un lugar de total acceso para el hombre, para acercarse a Dios. Y la promesa es impresionante porque en Amós dice, esto es para los gentiles también, no solo es para el pueblo de Israel. Entonces es algo que nos llega a todos y es algo que Dios está restaurando en este tiempo. Como les decía hace rato, todo lo aparente Dios lo quiere quitar y quiere llevarnos a la esencia misma de lo que Él es. ¿Y dónde encontramos la hermosura del Señor si no es contemplándolo a Él? ¿Dónde vemos a Dios si no es orando delante de Él, alabando, rindiendo nuestras vidas? Y yo creo que es bien interesante porque Dios nos está llevando, y por lo que veía en el 24/7, a ir mucho más profundo en medio de un mundo de tanta apariencia. Y apariencia por los mismos medios en los que ahora nos desenvolvemos, ¿no? Como el Zoom o como todas estas plataformas que se han levantado, inventado y que nos hacen hasta más fáciles, pero realmente es bien especial lo que el Señor está haciendo en este sentido de llevarnos a lo que más importa en su corazón durante este tiempo, y es ir a lo profundo, ¿no? Ahora, ¿somos muy enriquecidos en esto? Sí. A medida que comenzamos a cavar e ir profundo en él, somos cada vez más enriquecidos. Y podemos ver aquello que el Señor está restaurando. Y restaura no solamente desde un lugar físico, en realidad está restaurando desde nuestros corazones, desde nuestras vidas, desde nuestras familias. Es hermoso ver cómo pueden entrar en los tiempos de oración familias íntegras, ¿no? Conectarse y poder orar y poder alabar juntos y poder conocer mucho más al Señor juntos. Y esto se va integrando con todo lo que es la familia de la iglesia. Y como hace rato les decía, Dios quiere librarnos de todas estas cosas que de alguna manera nos distraen. Dios quiere restaurar lo que Él está haciendo sostenible. Y eso es lo mejor de todo. No es una idea, no es algo que se le ha ocurrido a una persona, a un ministerio, es algo que están haciendo en el corazón de Dios. Si bien todo lo que es adoración, oración y este mover, Dios y por medio de su Espíritu lo está restaurando, pero lo está haciendo con mayor énfasis durante este tiempo. Yo creo que es un tiempo también de preparación en el Señor para ir más profundo, para compartir más de aquello que recibimos, para animarnos unos a otros, que eso es lo mejor. ¿Y en qué vamos profundo? Con la restauración del tabernáculo de David, en amarlo a Él, en amarnos unos a otros, en crecer aquello que Él anhela en nuestros corazones, ¿no? Y poder salir de todo lo que de alguna manera nos ha estado distrayendo y cansando en este tiempo y poder perseverar en eso. Gracias.